en la vida. Perdón, hermanos, que no los había invitado, mis hermanos de la alabanza, para que tomaran sus lugares. Le decía de las experiencias de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llevó a cabo en el ministerio de Él, pero quisiera aprovechar en relación a esto que vamos a leer hoy, que hay diversidad de situaciones, ¿no? Lo maravilloso, que aunque el hombre se encuentra en una condición de muerte, decadencia y hasta lo más terrible, por la palabra entendemos que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios nosotros somos su especial tesoro. Miren, hermanos, ¿cuántos se sienten especiales para el Señor? Así, pero de veras, ¿usted se siente especial? Usted puede cantar, aquel coro dice, aunque no tenga dinero ni nada que dar, usted sí lo puede cantar, digo, ese coro. Y ¿por qué? Porque es que el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. El enemigo quiere hacerlos creer que estar imposibilitados de algunas cosas o algunas carencias de este sistema es como que si Dios nos hubiera abandonado, ¿verdad? Eso pareciera, pero no, hermano. La Escritura dice que Dios nos ha dado toda la riqueza en Él, como dijo el apóstol Pablo, para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. De la misma manera lo dijo el apóstol Pedro, dice que fuimos llamados del reino de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esa tiniebla a una luz maravillosa. Entonces, ahora la luz de Cristo Jesús está resplandeciendo en nosotros. Amén. Hay luz, hermano, una luz que resplandece, pero mire, hermano, no es una luz externa. No es una luz externa, porque dice la Biblia que el Señor vino a resplandecer dentro de nosotros. Amén. A veces no se ve el resplandor por fuera, pero ahí está por dentro, es decir, créalo, ahí está. Usted tiene la luz de la palabra. Bueno, pero quiero decirle, por lo que vamos a leer hoy, vamos a hablar de dos experiencias. La experiencia, hermano, la vivencia que puede haber dentro de la casa, y los que son de la casa y están fuera de la casa, pero que también están teniendo sus dificultades. Pero repito, pero nada hay imposible el Señor. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y algo más grande que también podemos decir es que el Señor vino para darnos gozo, hermanos. Amén. ¿Usted cree que el Señor vino para darnos gozo? Mire, es que es tremendo, hombre, la revelación del Evangelio, porque ¿se imagina usted? El apóstol Pablo está en la cárcel, esperando ser condenado a muerte, y escribe la carta. Pablo dice, estad siempre gozosos. Otra vez os digo que os regocijéis. Mire, qué tremendo, hermano, ¿verdad? Es decir, que el proceso de la vida con Dios, la vida orgánica, esa relación con Dios, hermano, se va acrecentando, que va cubriendo todo nuestro ser. Una vez, déjeme decirle esto, una vez hablábamos con unos hermanos, no le voy a dar mucho detalle. Entonces, alguien mencionó el pasaje del apóstol que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces le dijo el hermano, dijo el otro hermano, bueno, dijo, eso lo pudo decir Pablo, pero usted, le dijo, hermano, yo no creo que usted lo pueda decir. Pablo pudo decir, dijo, todo lo puedo en Cristo, pero yo no creo que usted pueda. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, porque cuando leemos la Escritura, la vemos desde una perspectiva como que si nosotros no estuviéramos inmersos dentro de ella. Fíjense, hermanos, que por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo al apóstol Pedro, y yo te daré a ti las llaves del reino. Si yo te daré a ti las llaves del reino, y te voy a dar una autoridad que todo lo que tú atares, queda atado. Y lo que tú desatas, se desata. ¿Y usted cree que esa palabra fue únicamente para Pedro? No, esa palabra es para todos nosotros. Pedro
Pedro es la representación de la iglesia en ese momento. Porque usted lee también en la escritura que dijo el Señor, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra. Les doy a ustedes también esa autoridad. Amén. ¿Cuántos creen que tienen autoridad? Aleluya. Así, hermano, ¿está usted aquí conmigo? Hoy está fresca la mañana, no me va a decir que usted que qué calor, nada. Esta mañana está fresca y dele fuerte palmas al Señor. Amén. Esta mañana, hermano. Bueno, como dice un pastor, no me entretenga, no me interrumpa, por favor, y entremos al tema. Vaya, por favor, conmigo al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. En el capítulo 2. Y vamos a leer los primeros versos y nos vamos a internar acá. Esperamos en esta mañana no prolongarnos, pero tratar de ser puntuales. Vamos a ver las experiencias que hay dentro de la casa. Y con los que son de la casa, pero están fuera de la casa. Casi muy parecido, perdón que lo tenga todavía ahí entretenido, ¿no? Con en espera de que leamos, pero lo que vamos a leer es casi muy parecido a lo que sucedió con el pródigo, o con los pródigos, el que se fue de la casa y el que se quedó dentro de la casa. A veces pareciera que estar dentro de la casa ya lo tiene todo, pero no siempre. Y a veces pareciera que el que se va de la casa está peor. Y resulta, hermano, que como la experiencia con el Señor es algo muy, muy personal y muy subjetiva, muchas veces Dios permite que atravesemos dificultades. Y en medio de esas dificultades, hermano, puede ser la persona quizá la que negara estar cerca del Señor, que dijera que no quiere nada, pero en ese momento usted alza su voz al Señor, Él lo escucha y transforma todo en un momento. Así como dijo este hombre, ¿verdad? El pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre, ya estoy cansado de todo esto. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, ya no. Y hermano, y el padre lo rechazó. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él nos recibe, hermanos. El Señor nunca nos va a dar la espalda. Nosotros a veces nos damos la espalda a nosotros mismos. Hermanos, nos lastimamos, laceramos, afectamos. El Señor no hace eso. El Señor vino para darnos vida. Amén. Bueno, entonces está usted esperándome ahí en el verso 1 del capítulo 2. Y dice la Escritura, entró Jesús otra vez en Capernaum. Es decir que, bueno, usted sabe que Capernaum era el lugar donde él vivía, ¿no? ¿Y sabe usted qué significa Capernaum? Es la vía del consuelo. Sí, es el lugar de consuelo. Digamos, es decir, entró a la casa. Entrar a la casa se supone que ahí tenemos consuelo. Amén. Así se llama mi mamá. Consuelo. Nos dio mucho consuelo. La hermana Juanita. Entonces, el Señor vivía en ese lugar, pero dice que entrando en ese lugar después de algunos días. No fue algo inmediato. Fue algo, hermano, que se fue descubriendo, que se fue, hermano, aclarando a través de los días. Dice, y que algunos oyeron que el Señor estaba en la casa. Óigame pues. Es decir, no todos se habían dado cuenta que Él estaba dentro de la casa. Y pasaron los días, y como algunos que somos muy comunicativos, ¿verdad? Tuvo que haberse regado la noticia que el Señor estaba en la casa. Y si el Señor está dentro de la casa, hermano, pues definitivamente el Señor ha venido para edificar la casa, para reparar las cosas dentro de la casa. Solo Él lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. La casa de Israel
cuando el Señor vino, hermano, la encontró en una situación bastante difícil. Y pudiéramos decir que de la misma manera, hoy, la casa del Señor, hay algunas cosas que definitivamente, hermano, el Señor está incursionando, está introduciéndose, y le voy a decir de qué manera dentro de la casa, porque eso es importante. Un punto que nos enseña cómo el Señor está trabajando dentro de la casa, está dentro de la casa, es la revelación de su palabra. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la palabra se crecía. Óigame, que la palabra se crecía. Y usted va a decir, ¿cómo es que la palabra se crecía? No, la revelación era más abundante. Miren, hermanos, a medida que la palabra va permeando, la palabra de Dios nos va saturando, la palabra de Dios nos va gobernando. Eso, hermano, esa operación de la palabra nos da una luz maravillosa. Ahora, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Nos sucede exactamente lo que le sucedió a la samaritana. La samaritana era también de la casa. Y el Señor la fue a buscar. Dice que fue necesario que pasara por Samaria. Y la encontró en un lugar, usted sabe, un lugar público. Pero aunque era un lugar público, ella no se dejaba ver. No quería que la vieran. Pero el que la llegó a buscar, la esperó hasta el momento que sabía que iba a llegar a ese lugar. Eso hace Dios con nosotros, hermanos. Eso hace Dios con nosotros. A veces creemos que el Señor se tarda. A veces creemos que el Señor no está con nosotros. No. El Señor llega justo a tiempo. En el momento que Él sabe que abriremos nuestro corazón para recibirlo a Él. Porque si Él llega antes, como nos pasa a veces nosotros nos preocupamos más que ocuparnos, ¿verdad? Nos preocupamos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos, como nosotros, hermanos, las hemos programado o las hemos planificado. Y como que a veces no nos salen. Y cuando ya no le estamos poniendo mucho cuidado, resulta y dice, bueno, ¿y ahora para qué? Dice. No, pues ahora es el tiempo. Así sucede a veces con nosotros. A veces decimos, ahora ya no tengo la ilusión, ahora ya no tengo el mismo ánimo. Claro, porque Dios quiere probar también. Si es que solo nos movemos, como decía nuestro hermano pastor hace un momento, que solo nos movemos, hermanos, en algunos momentos, pero en otros nos retraemos y somos inconstantes, decía, en nuestro camino. Entonces esa inconstancia no permite que avancemos y no nos da la seguridad que tenemos o que deberíamos de tener. Entonces, estoy hablando de esta mujer, todavía no hemos entrado, hemos hablado un poco, porque estoy hablando de los que están dentro de la casa. Y ella, al oírlo hablar, óigame, yo creo que esto lo hablamos la semana pasada, ahorita el día jueves, al oírlo hablar, al oír hablar el Señor. Pero pongámonos de acuerdo que oír hablar es no solamente, hermano, atender con el órgano físico. No es solamente atender con el órgano físico. Usted puede oír, pero no es lo mismo cuando usted escucha, cuando usted abre el corazón, ¿verdad? Cuando usted oye, porque dice la Biblia que con el corazón se cree. Entonces cuando oye, y eso le pasó a esta mujer de la que estoy hablando ahorita, la samaritana. Cuando oyó las palabras del Señor y mire, y le dijo, mujer, si tú tienes sed, yo te puedo dar de beber y el agua que yo te daré será en ti una fuente, hermano. Una fuente en tu interior. Mira que no solamente vas a beber tú, como le dijo Raquel, fue, ¿verdad? Rebeca, que le dijo al Damaseno, no solamente te voy a dar de beber a ti, te voy a dar de beber a ti y a tus camellos, porque aquí hay mucha agua. Entonces así le dijo el Señor a la samaritana, te voy a dar mucha agua, esa agua que va a saciar esa sed, esa agua que va a darte fortaleza, esa agua que te va a dar fuerza. No únicamente para que tú te sostengas,
sino que también te va a dar fuerza para que puedas levantar al débil, que puedas tender la mano al necesitado, porque esa fuerza, hermano, que viene del Señor, es la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. No, usted todavía no me convence. Amén, hermano. Aleluya. Sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso es, hermano, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. A veces, como lo decíamos al inicio de la oración, no nos tomamos en cuenta realmente por lo que somos en Cristo. A veces nos identificamos únicamente en el nombre de una denominación, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que hoy por hoy, cuando usted dice que es cristiano, la primera pregunta de rigor es, ¿y cómo se llama la iglesia donde tú vas? Mire, a mí me gustaría aconsejarle que cuando usted le pregunten, ¿y cómo se llama la iglesia a la cual tú vas? Usted diga, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Bueno, y si quiere también de los santos de los últimos días, hermano, porque ya son los últimos días que nos quedan acá. ¿Ah? No se me vaya a poner así, hermano. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, porque rápidamente dice, yo pertenezco a los ministerios tal, bajo la cobertura de... No, hermano, si usted está bebiendo del agua, si usted está siendo saciado, y usted tiene, hermano, abundancia de esa agua, usted al único que quiere, hermano, que salga a relucir y que lo quieran conocer, es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces el Señor estaba en su casa, hermano, y dice la Biblia que se juntaron muchos. Repito lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2. Se juntaron muchos. ¿Por qué? Porque cuando ahí está la palabra viviente, hermanos, muchos quieren ser sanados por la palabra. Créame. Mire, déjeme que le diga esto. A veces nosotros buscamos la sanidad física y seguro que llega. Yo lo creo que llega, hermano. ¿Sí usted lo cree? Llega la sanidad física. Pero ¿sabe qué? No nos damos cuenta que el efecto, óigame, el efecto de la palabra es un efecto que posiblemente usted de momento no se dé cuenta de lo que está pasando. De momento pueda que usted no está como al pendiente de lo que está sucediendo, pero sí las personas que están en su entorno se están dando cuenta de los cambios, de la transformación, de la operación que se está llevando en su vida. Una vez no se da cuenta, hermano, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto a ciertas cosas, como nos puede pasar a veces, nos puede suceder a veces, que nos acostumbramos al mover de la presencia de Dios, a sentir, hermano, esa frescura, esa riqueza, la sentimos, pero hay personas que no han tenido esa experiencia, no lo han disfrutado. ¿Ah? Y para uno es algo como, ay, tan común. Pero cuando usted lo entiende, cuando usted sabe lo que pasa dentro de la casa y el resultado de lo que, hermano, de la operación de la palabra, eso no le va a permitir a usted que usted se quede inerte, se quede estancado, se quede usted paralizado. No, el efecto de esa palabra lo va a hacer actuar, lo va a hacer avanzar. Es más, lo va a hacer que haga cosas que definitivamente otros no se atreverían a hacerlo. Pero usted no lo hace por una decisión propia, sino por el resultado de la operación de la palabra en su vida. Dicho sea de paso, dice la Escritura que los discípulos del Señor iban en la barca, todos iban en la barca. Pero el Señor Jesucristo no venía en la barca, venía caminando sobre las aguas. Tremendo, ¿verdad? Pues no es sorprendente ver a alguien que vaya sobre las aguas en una barca. Pero que usted vaya a un barco y se encuentre a alguien que vaya caminando sobre las aguas a la par suya.
¿No le gustaría esa experiencia, hermano? ¿No le gustaría esa experiencia? Óigame pues, ¿no le gustaría esa experiencia? No, no solo se ría, dígame, contésteme, amén, hermano, me gustaría. Y usted dígame, ¿dónde puedo ir a hacer eso? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ah? Nos gustaría, hermano, ver al Señor que viene caminando. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Mire que no fue de día. Porque los milagros, las maravillas, hermano, para que sea un milagro y para que sea algo poderoso, tiene que darse precisamente en circunstancias adversas. Usted se ha dado cuenta que no sabe uno por qué motivo, cuando ya la noche va avanzando, es cuando más enfermo se pone uno. ¿Verdad? ¿Usted así le pasa? A mí no me ha pasado, pero no. Mire hermano, y porque cuando se enferma dice, primero Dios, que esto no, más noche, no, que duerma toda la noche. Y hermano, y al ratito que lo va a tocar, dice, no hombre, ya la temperatura la lleva a 140. No. Dice, no, mire, y llamémonos al doctor, llamémonos, y no nos contestan. Dice, su llamada será transferida. No, entonces, pero mire, pero el Señor sí lo atiende. Entonces yo lo que quiero decirle, que si la palabra, que es el Señor, está dentro de la casa, porque entra a la casa, hermano, el Señor va a hacer algo dentro de la casa. Y repito, hermano, mire, el ensanchamiento de la realidad, de esa potencia, alcanza, se expande, porque así dice la Biblia. Muchos empezaron a oír que estaba dentro de la casa. Y repito, y si los demás oían de lo que estaba pasando en la casa, es porque los hermanos eran muy buenos comunicadores. Mire usted lo que está pasando dentro de la casa, lo invitamos, venga esto y esto. Hermano, ¿y qué pasó? La casa se empezó a llenar, que ya no cabían, no había espacio. Pero los que habían escuchado con fe, tenían a un amigo, a un hermano, que estaba paralítico, estaba imposibilitado, no tenía, hermano, sus capacidades, no tenía él solo no podía, y requería del apoyo, de la ayuda de los que ya habían escuchado, de los que ya habían sanado, de los que ya habían sido fortalecidos, para que él también tuviera su experiencia. Pero ¿sabe cuál era el problema? Muchos tenían tapada la puerta dentro de la misma casa. Como dicen, ni entraban, ni dejaban entrar. Ni pichaban, ni cachaban, ni bateaban. Porque no crea, hay algunos que se acercan, pero solamente porque vamos a ver qué es esto, vamos a ver, hermano, pero tienen un cuerpo tan grande y se quedan en la entrada y no dejan pasar. Pero 4 amigos, 4 eran, ¿verdad? ¿O eran 5? 4 se pusieron de acuerdo. No dice la Biblia si 2 o 3 se ponen de acuerdo, 2, 3 con el Señor, ya son 4. El Señor está ahí. Entonces se imagina cómo se pusieron a idear, qué podemos hacer. Entonces dijo alguien por ahí, está cerrada la puerta, pero subamos y escapotemos esto, porque esa cubierta que está es la que está impidiendo la entrada. Y vamos a quitar lo que haya que quitar. Vamos a arrancar lo que haya que arrancar, para que no se le impida a nadie poder entrar. Y entonces pero alguien va a decir, pero ¿cómo lo vas a meter? Si está imposibilitado. Para eso estamos nosotros. Como decía mi hermano, para que llevemos fruto en abundancia y mucho fruto. Amén, hermano amado. Entonces necesitamos introducir a otros, ayudar a otros, que les cuesta, como dice hermano, a veces su condición anímica,
su condición afectiva está afectada, no quiere, no puede avanzar, hermano, o muchas veces la vista está muy corta, no tiene más visión de lo que ve naturalmente. Pero el que ha escuchado la palabra, el que cree en la palabra, el que ha recibido la palabra, hermano, esa palabra lleva fruto y te hace hacer cosas que otro no se atrevería a hacer. No se atrevería a hacer, hermano. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Llevarnos a hacer cosas que no las haríamos, hermano. Diríamos, en condiciones muy naturales, no las hacemos. Recuerdo una vez unos hermanos, hermano, los mandó el pastor a predicar. Les dijo, vayan a cubrir el campo tal. Y fueron a cubrir el campo, hermano, a predicar. Y resulta que al regreso se quedaron sin combustible. Se quedaron sin combustible. Se detuvo el vehículo. Y un hermano le dijo al otro, hermano le dijo, ¿qué tal si le echamos agua? Como no es tu carro, ¿verdad? No, hermano, es que yo no sé por qué tengo fe que si le echamos agua, el carro va a caminar. Bueno, por tu palabra, pues. Hermano, y pidieron agua y le echaron agua. Y le echaron agua y le echaron agua. Y arrancó el carro, hermano. Y se van y llegaron a la casa. Otro día temprano, hermano, dijo, ay no, mi carro. Y lo llevó, hermano, para que lo vaciaran. Y le dijeron, no, todo era gasolina, aquí no había nada. Ahí dijo, ¿cómo no lo fulié? ¿Cómo no lo fulié? Ah. Así le dijeron. Todo era combustible. Ahí no había agua. Todo era combustible. No lo vaya a hacer. Si usted no tiene la palabra. Pero si usted tiene la palabra, haga cosas, hermano, que otro le diría, usted está loco. Está loco, ese no se levanta, ese no puede, ese no pasa. Y tú dices, sí se puede. Amén. Amén, hermano. Es lo mismo que, mire, hermano, ¿qué más difícil que cuando el Señor llega a la casa de Marta y María? No, pues ¿para qué vienes ahora? Pues nosotros no importa si llegamos tarde, pero el Señor, y ahora pues ¿para qué vienes? Mira, 4 días más, ya mi hermano ya. Le dijo, mujer, ¿no te he dicho? No te he dicho eso, hermano. Eso es lo que se escucha dentro de la casa. Imagínense que el Señor, hermano, cada que nos reunimos, cada vez, ya estoy hablando con los mexicanos, cada vez que nos reunimos, el Señor te dice, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria. No dice, no te he dicho que si tú cumples, no te he dicho que si tú haces, no te he dicho que si tú laboras. No, no es esa la palabra. La palabra es, no te he dicho que si tú crees. ¿Crees en quién? En Él, no en mí. En mí quiero desconfiar siempre, pero Él. Entonces, hermano, qué maravilloso cuando hay portadores de la palabra que no solamente están dispuestos a invitar a los que están fuera, sino también a meter a los que no pueden. No se preocupe, yo lo llevo y usted me haría el favor de llevarme para escuchar esa palabra. No se preocupe, yo lo llevo a traer. Mire, yo tengo un carro último modelo y yo puedo pasar por usted. Digo último modelo porque fue de los primeros que salieron, ¿verdad? Y yo paso por usted, no tenga pena, pero yo lo que quiero es que usted escuche la palabra, que usted sea renovado, que usted sea restaurado. Hermano, repito, pero este problema se estaba dando dentro de la casa. Y dice, y como no podían acercarlos porque la multitud, hermano, quitaron el techo en la azotea, hermano, y dice, y después de hacer la abertura bajaron la camilla donde estaba el paralítico. Jesús, al ver la fe de ellos, oiga, no la fe del enfermo. El pobre enfermo no sabía ni para dónde lo llevaban, hermano. Porque así pasa a veces con las personas. Vaya, pues llévenme, pues, como dice la Biblia,
hay que creer y no hay que dejar de creernos, como dice. Lléveme pues a ver qué pasa. No, pero el que lo está llevando sí sabe lo que va a pasar. ¿Verdad? Usted tiene que tener la certeza. Usted tiene que tener la certeza. Porque usted no lo está conduciendo a una persona extraña, a una persona débil, a una persona que no lo puede. Usted lo está conduciendo a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede. Para el que cree, hermano, todo le es posible. Todo le es posible. Gloria al Señor. Y estaba el paralítico, hermano, es decir, inmóvil, no puede, no tiene las capacidades, pero lo que necesitaba es una palabra. Miren, a veces estamos imposibilitados. Les repito, quiero insistir en este punto, porque a veces queremos basar nuestra fe de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestra capacidad y a nuestras posibilidades. Pero según la palabra, la mejor manera para que la Escritura o la palabra de Dios surta efecto en nosotros es cuando nosotros no podemos hacer nada y estamos en la peor de las condiciones. Amén, hermano. Así es que si alguien hoy está en una dificultad muy grande, si alguien hoy dice yo creo que no puedo y yo me siento paralítico, yo no, mire, usted tiene que saber que la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios, hermano, llega al meollo, llega al punto exacto donde se necesita que sea, hermano, tratado el asunto, la necesidad que hay. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, al ver, hermano, es que quiere decir, ellos estaban animados. Ellos estaban animados. Mire, es que quiero insistir en este punto. Haga de cuenta que mi hermano Julito está animado, tú Dulcita estás animada, Joelito, mi hermana Liz, todos estamos animados, estamos, hermano, en la expectación de la palabra por el Espíritu. Usted está animado, usted se siente animado, usted, y hermano, y eso se contagia. Pero imagínese pues, y usted le diga, no te va a sanar, hombre. Yo digo, tal vez de repente, mira, yo ya he venido como 10 veces, pero mira, no hay enfermo que dure tanto tiempo, pero tarde o temprano lo va a hacer, solo tiene... No, ellos no. Ellos le dijeron, mira, nosotros, aunque sea amarrado, te subimos, papá. Pero no me van a soltar, y si te soltamos, Él te resucita, papá, no te preocupes. Usted tráigaselo amarrado, dígale, no es que no quiero, yo te voy a amarrar, ya vas a ver cómo te desata, ¿Me entiende? Hermano, eso es importantísimo. Le hablaba el día jueves a los hermanos, la importancia que nosotros aprendamos a ofrecerle al Señor, como dice Hebreos, fruto de labios que expresan su nombre. A veces queremos adorar al Señor, hermano, y andamos como atragantados. No nos sale nada. Aleluya. Aleluya, aleluya. Pero usted está, hermano, usted está conectado, usted empieza a adorar. Y el que está al lado suyo dice, ¿cómo le hará? Dice, que me pase un poquito. Y hermano, y eso de siempre, y no solo uno, hay 2, hay 3, hay 10, hay 20, hay 30, hay 50. El que entra dice, yo quiero sentir lo que está sintiendo, yo quiero que me lo transmite. ¿Quién es el que produce esta verdad gloriosa? Y dice usted, en la palabra. En la palabra. Puedes estar inválido, puedes estar en la peor de las condiciones. No hay nada, hermano, imposible para la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten inválidos? Diga amén, diga, mejor así lo desata de una vez el Señor. ¿Cuántos se sienten, hermano, necesitados? Aleluya, ya vamos llegando. Ahora, ¿sabe qué le dijo el Señor que era el problema? Le dijo, cuando se lo llevaron, le dijo, al verlo Jesús les dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué lo llevó a esa condición? La atadura del enemigo. La atadura del enemigo que le enseñaba su falta. Y lo dejó paralítico.
Porque el enemigo, si algo quiere, es acusarte, 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 hasta dejarte imposibilitado. Entonces, pero la palabra, oiga, repito e insisto, lo que quiere el Señor es que tú tengas libertad. Lo que quiere el Señor es que tú tengas gozo. Lo que quiere el Señor es que tú celebres. Amén. Porque, hermano, como les repito, hay otros que están tapando la entrada, hombre. Y no dejan que, hermano, que los que creen la palabra, hermano, puedan ellos, a través del ejercicio de la fe, permitir que otros también sean liberados. Pero llegaron, entonces dijeron unos, ¿puede perdonar pecados entonces? Y tal vez como que diría, decirle que lo perdona, si solo Dios perdona, eso no está, ahí no está pasando nada. Y el Señor estaba tocando la parte esencial de su situación, porque él se sentía condenado, se sentía, hermano, atrapado, y el enemigo lo había imposibilitado. Entonces dijo el Señor, para que se den cuenta que lo que yo hago, porque ustedes lo que quieren ver es lo externo, pero yo lo que estoy es tratando la parte medular del punto, para que ustedes vean que no solo, o para que se haga efectiva la parte externa. En la parte externa, lo que ya yo hice internamente, le dijo, ahora ponte de pie. Eso es lo que querían ver los demás. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta, que ese hombre internamente ya no estaba atado, ya no estaba imposibilitado. Ya le habían quitado, hermano, las amarras internas. Y esa es la experiencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo primero que hace es quitarnos la atadura y el peso de la carga de la condenación del enemigo sobre nuestra vida, hermano. Y cuando Él, por esa palabra, mire, por esa palabra de liberación, era suficiente como para que Él se pusiera de pie. ¿Me entiende? Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Porque porque nos cuesta entender la palabra de la gracia de Dios. Tenemos la idea que para poder alcanzar algo de Dios yo tengo que pagar. ¿Sabe qué dice Gálatas? Me parece que es capítulo 5. Dice que los que queremos vivir bajo la ley, vamos a seguir o vamos a continuar en el yugo de la esclavitud. Porque la ley, hermano, no trae libertad. Que nos da libertad de la palabra de la gracia. La palabra de la gracia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la libertad gloriosa. Mire, hermano, una persona que vive sujeto a la ley, yo le digo, no creo que sea una persona que sienta gozo. Es una persona que se amarga. Porque quiere ver en otros, dice, es que este no se arregla. Voy a ver cómo lo arreglo. No, si hermano, si realmente cuando usted disfruta de la gracia, dice, Señor, ayúdale a este con su parálisis, yo lo voy a ayudar a este. Yo, mire, como lo decía hace un momento, yo lo voy a amarrar y aunque sea amarrado lo llevo, pero el Señor lo desata. Amén. Amén, hermano, amén. Entonces si podemos cantar el coro que dice, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Amén, amén. Oiga, pero entonces, repito, empezaron los que siempre cuestionan la palabra de la gracia, la palabra de la libertad. ¿Puede acaso perdonar pecados? ¿No será esta una blasfemia? Mire, esa es una blasfemia. Él no puede sanar. Miren, hermanos, quiero decirles algo. Y por si hubiera entre nosotros alguna persona que cree que no es hija de Dios, porque a veces dice uno, es que mire pues, el pastor no ha llamado para que yo haga mi voto de fe. Así creen las personas, ¿verdad? Cuando yo haga mi voto de fe y haga la oración del pecador y diga
que el Señor lanzó mis pecados a lo profundo de la mar y que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarme de todos mis pecados y que recibe a Jesucristo como su Salvador, entonces ese día yo voy a decir que realmente soy hijo de Dios. No, no. Mire, lo que le dijo Pedro a los judíos fue, ¿ustedes saben qué? Arrepiéntense y bautícense. Y el arrepentimiento consiste, hermano, que si crees en el Señor, tú caminas con el Señor creyendo a su palabra. Amén. Hermano, ese es el verdadero resultado de la obra de Dios en nosotros. Así fue una persona, hermano, estábamos en una oportunidad, en una campaña evangelística. El Señor me dio el privilegio de predicar en la campaña, hermano. Mire qué tremendo, tremendo, hermano. Unas noches maravillosas. Pero casi no en ni una de las noches hacía el llamado. Pero pasaba gente y orábamos. Pero una vez llegó una persona y me dijo, si yo me voy al infierno, me dijo, es por su culpa. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque usted predicó, pero no invitó, me dijo, para recibir al Señor. Y como no lo recibí, yo me voy igual. Dije yo, a este lo están doctrinando mal. El que al Señor se le recibe con el corazón. ¿Cierto? Se confiesa. Hermano, pero no nos metamos en ¿cómo se dice? En estructuras. No. ¿Tú crees al Señor? ¿Tú crees en el Señor? Tú eres un hijo de Dios. Sigue creyendo la palabra. Sigue avanzando en la palabra. Hermano, si la obra de Cristo es algo muy personal. Pero repito, pero también el efecto de lo que causa a mí, te alcanza a ti. Como le dijo la samaritana. De tu ser interior correrán ríos de agua que salpicarán para vida eterna. Bueno, entonces voy. Mire, hermano, aunque usted me insistiera que continúe con el otro punto, no voy a poder por causa del tiempo. Me voy a quedar en el primer punto. Yo sé que usted quisiera, dice, pastor, por favor, siga. Y yo le voy a decir, no, paro. Y usted, sí, pero solo vamos a ver este punto, el primer punto. Y si Dios lo permite en uno próximo, vamos a continuar. Entonces, oiga, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu, no en su mente, hermano, óigame, el órgano rector para el Hijo de Dios, digamos, para el inconverso, es su mente. Para el Hijo de Dios es su espíritu. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos que estar en el espíritu de la mente. Dicho de otra manera, en el que gobierna tu mente. Porque el que gobierna tu mente es el que controla tu vida. Por eso el Señor, hermano, percibiendo en su espíritu, se dio cuenta que ellos pensaban dentro de sí, dentro de sí mismos, y decían, dentro de sus corazones, porque no creían, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu camilla y anda, como quien dice, lo que él está haciendo, ¿quién se da cuenta si realmente se está llevando a cabo? Y dijo el Señor, ese es el problema que ustedes tienen, porque ese es el problema que tiene el religioso, es el problema que tú tienes. ¿Sabes qué? El Señor, hermano, en su grande amor, hasta el que no cree lo complace. Y lo bueno es que el beneficio al final no es ni para él, es para el otro que está enfermo. Y le dice al enfermo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu camilla y anda. Ahora ahí está el punto. Aquí es el punto. No solamente levantarse, es también caminar. Dice la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 6, me parece, cuando le habla el Señor a Nicodemo, le dice, Nicodemo, tú no entiendes todavía de lo que estoy hablando. Y para que tú entiendas de lo que estoy hablando, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando tú nazcas de nuevo, tú vas a tener ojos, vas a tener visión. Pero si tú después de tener visión, es decir, porque el primer paso es la visión, pero el segundo paso es que aprendas a caminar. Pero si tú naces del agua y del espíritu, es decir, del proceso de la obra de la palabra y la operación del gobierno espiritual, tú vas a poder caminar.
Entonces el Señor lo está invitando a él, no solamente a que se levante, sino que aprenda a caminar. ¿Verdad que, hermanos, los padres, uno, cuando los hijos están pequeños, uno no quisiera que se golpearan, ¿verdad? Mire, mi hijo mayor, pie plano, hermano. A cada rato, oye, mire, la frente la tenía, hermano, porque así caminaba. Y dijo el médico, hay que comprarle zapato ortopédico, hay que ponerle para que le haga el pobre lloraba cuando un día hasta se le olvidó a la hermana Mili y le compró zapatos, hermano, y le quedó el pie para adentro. Y cuando lo paraba, ¡ay! Gritaba y decía, pero si ¿por qué grita? ¿Por qué grita? Pues quitarle el zapato a ver qué está pasando. Y cuando le quita el zapato, tenía el pie así, no sé cómo le entró el pie en el zapato, hermano, pero tenía, y el pobre cuando lo ponía, mire, hermano, era otra forma de caminar que estaba aprendiendo. ¿Ah? Pero a lo que quiero llegar es que uno no quisiera que se lastimara. Y hace todo lo posible. Ponle estos zapatos, esto y lo otro. Ponle esto acá. Ponle al niño. Mira, hermano. Pero el Señor dice, al que ahora es exparalítico, no te quedes en tu cama. Ahora agárrala y exhibe aquello que antes te impedía. Los que te miraban antes acostados digan, ve, aquel que antes estaba sobre la cama, ahora la cama la lleva encima. Va exhibiendo lo que antes le impedía, es decir, donde él antes se recostaba, ahora es el medio en el cual él expresa el milagro y la obra que Cristo ha hecho en su vida. Amén, hermano amado. Dicho de otra manera, hermano, que no te subyugue, que no te someta a aquello que es natural. Antes bien, levántalo y exhíbelo. Que la potencia, la fuerza, hermano, el poder te lo ha dado Dios para que tú tengas control sobre las cosas. Y camina, camina, camina creyéndole al Señor. Amén. Bueno, entonces dice, y a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma la camilla, pero no te vayas de la casa, hombre. No te vayas de la casa. Vete a la casa. Entra a la casa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la casa, ciertamente dentro de la casa hay de todo. Pero ahí está tu sanidad. Ahí está tu fortaleza. Ahí está, hermano, tu medicina. Entonces, este hombre, muy obedientemente, ¿qué hizo? Se levantó, tomó el consejo del Señor y tomando aquello que antes para él era su lugar de castigo, su lugar, hermano, donde estaba confinado, hoy lo exhibe y levanta su camilla y salió, ¿cómo? Delante de todos. Ay, todos lo miraban y decían, ¿este no fue el que subieron allá? Sí, mira, ahí lleva su testimonio. Ahí lleva el testimonio. Lo que antes no, donde él estaba, donde no podía levantarse. Miren lo que Dios ha hecho. Entonces dice, y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Hermano, pero lo maravilloso, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto nada semejante. Gloria a Dios. Eso significa que muchas veces podemos estar dentro de la casa, pero es necesario que Él entre y por medio del poder restaurador de su palabra sane la parálisis que hay de los que están dentro de la casa. Pero es necesario que hayan otros que están animados por la fe en la palabra para que ayuden a sus hermanos que están imposibilitados. Eso trae un testimonio maravilloso de la vida de iglesia, pero también glorifica a Cristo Jesús. Porque los que antes veían a la persona confinada y postrada, hoy pueden ver que tiene la capacidad no solamente de estar de pie, sino para caminar en la fe del Hijo de Dios, exhibiendo lo que antes era para él un atrofio o algo que no le permitía.
Eso hace el Señor con nosotros, por medio de su palabra bendita, su palabra de poder, su palabra de victoria. ¿Cuánto le creen al Señor? Démosle fuerte palmas al Señor en esta hora. Aleluya. Tu palabra es viva, Señor. Dígale, tu palabra. Hágalo, hermano, hágalo. Hágalo con todo su corazón. Hágalo. Deje, hermano, que haya un mover del Señor. Hágalo. Y abra sus labios y dígale, Señor, tu palabra es vida. Hágalo, hermano, no lo interrumpa, déle libertad al Espíritu. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es salud a mis huesos, tu palabra, tú tienes control de todo por tu palabra. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Pongámonos todos de pie, hermanos. ¿Quiere usted inclinar su rostro? Inclinar su rostro.